Tenemos una historia maravillosa que nos puede ilustrar, o mejor dicho, que nos ilustra algo con respecto a nuestra conducta que seguimos en esta tierra. Sabemos perfectamente que nosotros fuimos creados para adorar al Señor, pero lógicamente nuestro corazón perverso y engañoso a veces nos hace adorar otras cosas. Equivocamos el blanco, cometemos pecado. Pecado significa errar, eso es todo, la definición que hay sobre pecado. ¿Qué es pecar? Es errar el blanco. Siempre se toma la figura de una flecha, de un arco con flecha, y que cuando uno tira la flecha pega en otro lado. Eso es pecar, teológicamente hablando. Y la mayoría de nosotros cometemos ciertos pecados y no nos damos cuenta o no le hacemos caso a ciertas actitudes de nuestras vidas y de nuestras conductas. Hoy vamos a descubrir y vamos a aprender de dónde viene esa tendencia, y usted lógicamente tendrá que analizar su propia vida y darse cuenta qué espíritu prevalece en usted para que lo empuje, lo oríe y lo lleve a vivir de cierta manera. Caín y Abel son dos hermanos que nos van a servir como base para poder comprender qué fue lo que pasó desde el principio y cómo eso se enquistó en la raza humana, cómo eso se metió en nuestras venas y se hizo parte de nuestra cultura, de nuestra educación y de nuestro concepto de lo que es el ser humano. Fuimos criados, repito, para adorar a Dios. Esa es toda la intención de Dios, de crear al hombre, es alguien que lo adore, alguien con quien compartir, alguien con quien platicar, alguien con quien tener una relación íntima. Eso está desde el Génesis. Pero con el devenir del tiempo todo eso se fue perdiendo y empezó precisamente ahí en el Génesis. Por eso es que los estudiosos nos dicen que toda la problemática humana está en los primeros 3 o 4 capítulos de Génesis. De ahí se desprende todo. Ahí está precisamente el epicentro o lo que ahora se llama la zona cero de la conducta pecaminosa del hombre. Por ejemplo, quiero hacer una pequeña sindéresis de esto que sucedió en el Edén. Veamos imaginariamente a Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín, del espacio donde Dios los tenía con todo lo necesario para ellos, y que a causa del pecado fueron expulsados y el huerto quedó sellado para ellos. En ese momento yo quiero apelar a su imaginación para que más me acompañe en imaginar cómo caminarían Adán y Eva en medio de esa tierra desolada, en medio de esa tierra de cardos y espinas, sudor, esfuerzo, trabajo, sol. Trabajaban la tierra y la tierra estaba bajo maldición. Yo quiero que usted me acompañe más o menos a visualizar cómo irían ellos en ese lapso de tiempo en que fueron expulsados de la presencia de Dios y del huerto del Edén, donde tenían todo lo necesario que Dios les daba. Ahora tienen que buscarlo por ellos mismos. No iban cantando, no iban alegres. A mí se me hace que iban con un semblante triste, iban sollozando, suspirando por lo que habían dejado atrás, anhelando volver a regresar a ese espacio territorial en donde tenían comunión con Dios y todo lo necesario. Tratemos de ver a esta pareja, quizá tomados de la mano, sintiéndose culpables, miserables de haber perdido el regalo de Dios que había quedado sellado por los ángeles. Ellos definitivamente, yo pienso que ellos en el fuero interno, allá en su corazón, anhelaban regresar. Y aquí es en donde está la primera lección para nosotros. Cuando perdemos la comunión con Dios, algo se pierde dentro de nosotros. Cuando perdemos sus bendiciones, cuando perdemos su favor
cuando perdemos esa interrelación con Dios por haber pecado, por haber cometido una transgresión, viene la tristeza, viene la agonía, viene el dolor que nos acompaña y anhelamos terriblemente volver a esa intimidad con Dios. Eso pasó con esta pareja. Ahora, en medio de todo, ellos habían oído algo, que Dios, a través de la mujer, iba a levantar a un Salvador, iba a levantar a alguien que los redimiera. Y desde ese mismo momento, en el corazón de Eva, se incuba un deseo de ser ella la madre de ese hombre, de ese instrumento, de ese hijo que los regresara nuevamente a la comunión con Dios. Ahí empieza aquella promesa de un Salvador, de un Redentor, a tomar forma en el corazón de la mujer. De manera que cuando Caín nace, dice la Biblia, en el verso que estamos leyendo o que vamos a leer en Génesis 4:1, dice que Eva, lógicamente, queda embarazada y le nace un hijo y dice ella con sus propias palabras: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Ahora esto tiene una significancia tremenda porque recordemos que ellos están fuera de la presencia de Dios, están fuera del huerto, están fuera de la bendición. Pero en el corazón de esta angustiada mujer, cuando nace su bebé, ella piensa: este es el hijo que posiblemente nos redima y nos regrese a la bendición que teníamos antes. Por eso es que dice: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Así que podemos, en este momentito, en esta frase, podemos ver la profundidad de la esperanza que tenía Eva, del sueño que ella quería que se realizara, de que este hijo fuera el Redentor que ellos anhelaban. Ella anhelaba ser la madre del Mesías, pues. Eso lo encontramos después con María, siglos después. Esto nos enseña que cada mujer, cuando era estéril, sufría terriblemente porque la esterilidad les robaba el privilegio de posiblemente de su vientre naciera el Mesías prometido que los iba a libertar de todo este sufrimiento. Pero ¿qué pasó? Caín no fue el señalado por Dios, porque ya sabemos la historia. Caín viene y su conducta es totalmente contraria a todo lo que Dios espera de un Mesías, desobediente, rebelde. Y entonces, cuando nace Abel, lógicamente, Caín siente cierta aversión por este hermano. Primero porque vamos a empezar a ver a qué se dedicaba Caín. Caín, lógicamente, se dedica a cultivar la tierra. Ya desde el principio lo vemos a él siendo un granjero, un hombre que ama la tierra. Pero aquí hay algo que se nos escapa a veces. La tierra está bajo maldición. Entonces Caín está tratando de establecerse en la maldición, en la tierra. Él quiere a la fuerza hacer su voluntad y que la tierra le brinde lo que él quiere, cuando lógicamente la maldición era que la tierra iba a producir cardos y espinas, y con el sudor de su frente le dijo a Adán: te vas a ganar tu pan. Esa herencia de ingratitud, de rebeldía, se manifiesta en Caín, porque él prefiere dedicarse a cultivar la tierra aunque le cueste. Aunque tenga que sudar sangre, como decimos, Caín prefiere la tierra. Abel, al contrario, no quiere nada con la tierra. Él es pastor, se dedica a pastorear sus rebaños. Pero todos sabemos que para pastorear un rebaño no se pueden afincar en un lugar. Tiene que ser una persona nómada, caminando de un lado para otro buscando pastos para sus ovejas. Ahora tratemos de imaginar una tierra seca, un yermo, hermanos, produciendo cardos y espinas. ¿Cuánto le costaría a Abel conseguir pastos verdes para sus ovejas? Sin embargo, a pesar de todo eso, él prefiere no afincarse en la tierra, no poner ahí sus esperanzas, a diferencia de Caín.
Caín puso toda su esperanza en la tierra, puso toda su esperanza en algo que estaba bajo maldición. Y ahora imaginémonos cuánto sufría este muchacho por el capricho que tenía en su corazón de no ser un nómada en la tierra. Él quería ser dueño, él quería ser propietario, aunque todo eso le provocara problemas. Por eso es que toda esa generación esperaban un Salvador, porque Caín, lógicamente, ya vimos que no es el Mesías, no es el Salvador que iba a regresar a esta gente al huerto. Sucede el episodio de que Caín, entrando en celos por los sacrificios que presentó cada uno de los dos, por eso es que usted ahora puede entender por qué Caín, cuando Dios les pide una ofrenda, Caín le lleva lo de la tierra. En cambio, Abel, que era pastor de ovejas y que no quería afincarse, no quería tener sus raíces en la tierra, le llevó un cordero. Era lo que él tenía. Ahora viene Caín y mata a Abel. Años después, en Génesis 5, 28, 29, encontramos otro episodio muy interesante. Y resulta que un descendiente de Abel, llamado Lamec, dice en el verso 28, y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé. Pero los nombres significan mucho en la Biblia. ¿Qué dijo Lamec cuando nació Noé? Le puso por nombre Noé diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Así que ahora tenemos, años después, a Lamec teniendo un hijo de la dinastía del linaje de Abel. Y nuevamente la esperanza vuelve a brotar. Caín no pudo meternos a la tierra, no pudo llevarnos al huerto del Edén. Caín no pudo hacerlo. Abel tampoco, porque lo mató su hermano. Ahora nace Noé, este nos dará descanso. Eso quiere decir, cuando leemos entre líneas, la gente estaba cansada de la tierra bajo maldición. Esta generación estaba cansada de vivir trabajando de sol a sol y que la tierra apenas les diera para subsistir, apenas les diera para, como decimos, para pasar el tiempo, para pasarla, pan caído, pan comido. Entonces, lógicamente, cuando nace Noé, renace la esperanza de que posiblemente Noé sea el hombre, sea el hijo que Dios prometió que los iba a libertar. Esto nos dice entonces que toda la situación que estamos viviendo actualmente, aquí está la raíz. Cuando Caín manifiesta su tendencia a ser un hombre terrenal, a ser un hombre que no quiere nada con Dios. Incluso todos sabemos que Caín fue insolente con Dios. Cuando le pregunta ¿dónde está tu hermano?, le responde con un desparpajo tremendo, con un abuso de confianza y le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues para eso tú eres el Dios, tú eres el obligado a cuidarlo, no yo. Así que ahí Caín está manifestando lo terrenal en su esencia más fuerte. Y eso, mis queridos, es lo que nosotros tenemos hoy en día todavía. Como todos sabemos, Caín no fue el Salvador que Dios les había prometido. Eva lo comprendió muy pronto porque su segundo hijo se llamó Abel, que quiere decir desvanecimiento. Entonces, en este momento, en el nacimiento de Abel, están desvanecidos, están agotados de sufrir que la tierra esté bajo maldición. Y entonces, lógicamente, ahora vemos que la angustia que tenían este par de ancianos, porque acordemos que ya son 130 años que vive Adán errando por la tierra, buscando un sustento, un descanso. Cuando nace Abel, se enciende esa chispa de esperanza. Pero ¿qué pasó? Lo matan. Y entonces se pierde toda esperanza, todo consuelo, hasta que nace Noé. Pero sigamos viendo la conducta de Caín. Hay que notar que Caín
desde que la tierra fue maldecida, Abel no quiso tener nada que ver con esa tierra. Por decir algo, quizá Abel pensó, esta tierra está bajo maldición y yo no puedo cambiar la condición de la tierra, pero conozco que hay un Dios. Había en el corazón de Abel una esperanza de que había un Dios que podía hacerle fácil la vida en la tierra maldita. Abel entendió muy en lo profundo de su alma que en algún lugar del universo, quizá porque sus padres le habían contado cómo platicaban con Dios en el huerto del Edén, esa esperanza se incubó en el corazón de Abel y decidió, yo no voy a depender de la tierra para comer. Yo no voy a romperme, por así decirlo, a romperme la espalda tratando que la tierra satisfaga mis necesidades. Lo lamento, yo no voy a hacer eso. Y decidió ser pastor de rebaños. Le iba a costar, como me imagino, encontrar esos pastos, esos ríos, esas corrientes de agua para que su rebaño pudiera existir. Sin embargo, en el momento en que Dios les pide un sacrificio, dice la Biblia que él buscó lo mejor del rebaño. Quiere decir que para ese entonces la visión de Abel había sido bendecida por Dios aún en medio de la tragedia de la tierra maldecida. Aún en medio de eso, Abel encontró favor de Dios para que sus rebaños, sus ovejas, fueran alimentadas y él, aunque nómada, porque andaba de un lado para otro, viviendo en tiendas, viviendo con lo necesario, Dios lo bendecía, de manera que cuando pide el sacrificio no tenía excusa para no darle el mejor cordero de su rebaño. En cambio, Caín le llevó la mejor fruta, pero de la tierra. Ahora entendemos, y se me está viniendo algo muy interesante que no había visto. Caín le llevó una ofrenda basado en la tierra bajo maldición. Caín le llevó una ofrenda que a él le costó terriblemente. Caín le llevó, por así decirlo, mi sudor. Esto que te traigo me ha costado sudar para ganarme esto, aquí te lo traigo. En cambio, Abel llegó a entender que los corderos, la grosura, las lanas, el agua, el alimento, todo venía de la mano de Dios. Por eso le dio lo mejor. Ahora, aquí tenemos también otro aspecto, que Caín decidió tener una vida sedentaria. Él decidió disfrutar la tierra en toda su dimensión. Caín sabía que estaba viviendo en un mundo caído bajo maldición y él escogió vivir, afincarse nuevamente, disculpe la repetición de la palabra, pero él decidió vivir en la tierra bajo maldición. No importa que la tierra esté maldita, pero yo tengo que vivir aquí porque este es mi lugar. Y entonces cuando viene Dios y les pide cuentas, le dice, bueno, Caín, lo que tú no has querido te lo voy a dar. Tú serás nómada, andarás de un lugar a otro y ¿sabes qué? Nadie te va a poder matar. Vas a desear la muerte, Caín. Vas a desear morir cuando veas que tu capricho de dedicarte solo a las cosas de la tierra, a las cosas del mundo corrupto, te van a traer el deseo de morir. Pero ¿sabes qué? Voy a poner una señal en ti para que nadie te toque. Interesante. Como hay personas hoy en día que han decidido vivir de la tierra, vivir de sus negocios. Yo no tengo nada contra los empresarios, al contrario, oro por ellos, que los bendiga Dios, que los prospere, siempre y cuando mantengan sus ojos puestos en Jesús, el hacedor y consumador de la fe, dice Pablo. Porque por una parte vivimos en esta tierra que está bajo maldición y usted lo puede ver en sus vecinos. Tienen casas bonitas, tienen carros del año, tienen todas las facilidades que el mundo puede ofrecer. Pero ¿qué pasa? Sus casas de lujo, artesonadas, como dice la Biblia, son solamente dormitorios de lujo porque salen desde la madrugada, regresan hasta la noche y no logran disfrutar sus ambientes que a veces nosotros los vemos
que qué bonita su sala, que qué bonito el comedor, qué elegancia de muebles, pero no tienen tiempo para disfrutarlos. No tienen tiempo para sentarse con sus hijos, para comer tranquilamente en sus mesas de roble con manjares y todo. Se los come mejor la muchacha que los ayuda. Se los come el guardia, se los come cualquiera, porque ellos no pueden disfrutar las bendiciones, porque les ha costado terriblemente ganarse con el sudor de su frente cada pedazo de pan que hay en su casa. Y entonces se vuelven mezquinos, como pasó con Caín. Se vuelven hermanos materialistas, se vuelven personas que nunca están satisfechos con nada, porque lógicamente la tierra no está capacitada para darles todo lo que necesitan. A cambio de Abel, que se dedicó a ser un nómada, andar errante por la tierra, pero no por maldición, sino por no querer quedarse en un solo lugar. Años después vemos a Abraham haciendo lo mismo. Dice la Biblia que Abraham habitaba en tiendas. Él prefirió moverse constantemente buscando la tierra de leche y miel, que no era la que estaba machucando, la que estaba pisando. Era una tierra que él sabía que existía en algún lugar del universo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Y el peligro que podemos correr si aún siendo cristianos, si aún siendo hombres de Dios, si aún siendo hombres de Biblia, estamos empeñados en vivir de la tierra, en vivir de esta tierra que está bajo maldición. Ahora nosotros no estamos esperando que nazca el niño, que nazca el hijo, que nos redima. Ya sabemos que nació. Nació en Belén. Nació en la tierra de Israel. Se llama Jesús y fue a la cruz. Por eso es que ahora nosotros quizá podemos entender por qué dependemos más de Dios que de la tierra. Porque la tierra no nos puede dar lo que necesitamos. A la tierra hay que arrancarle un poquito de fruto. Bueno, usted lo ve en nuestro país, lamentablemente. 3 días de aguacero inunda todas las siembras y ahí estamos con los agricultores que lloran porque se les perdió el maíz, se perdió el frijol, se ahogaron las semillas y hay que volver a empezar el surco, hay que volver a sembrar. Ahí viene el gobierno a darles un montón de semilla mejorada para que puedan arrancarle a la tierra un poco de comida. Pero en estos tiempos, ¿qué ha comido usted? ¿Cómo ha comido? ¿Cómo ha vivido? Estos tiempos que la tierra bajo maldición está fuera de nuestras paredes, usted se ha dado cuenta que hemos comido, vivido y vestido mejor, porque estamos viendo con el espíritu de Abel, que ahora se convierte en el Espíritu Santo, cómo nosotros podemos salir de esa tierra que está bajo maldición. Una palabra final: trabajen, hermanos. Trabajen, porque es nuestro lugar, es nuestro papel. Yo tengo que hacer mi trabajo, buscar la palabra, meterme con Dios, escarbar esos misterios para traérselos y enriquecer su vida y llevarlos a otro nivel de fe. Ese es mi trabajo, pastorear, ser un hombre que inspire su vida, que lo levante, que lo eleve, que le dé palabras de ánimo, de bálsamo, de sanidad. Esforzar, dice la palabra, al de ánimo caído, alimentar al hambriento, pero no solamente de pan con café, sino este pan que satisface el alma, que es la palabra, que es el logos de Dios. Pero si usted tiene que trabajar en su empresa, hágalo, pero no esperando nada de la tierra. Hágalo con sus ojos puestos en el cielo. Hágalo con su esperanza puesta en el Señor. Ahora, una palabra todavía de remache. ¿Por qué a estas personas que trabajan y que saben perfectamente que todo es por gracia, que todo es por bendición de Dios, que aunque estén trabajando su rebaño, dependen absolutamente del favor de Dios? Cuando Dios les pide un diezmo, no les cuesta darlo. Cuando Dios les pide una ofrenda, no les cuesta darlo. Buscan lo mejor. Cuando Dios les pide un sacrificio de alabanza,
no les es difícil darlo, porque saben perfectamente que aunque han trabajado, lo han hecho descansando en el favor de Dios. Y esa bendición, cuando Dios pide algo, no nos cuesta darlo. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que lo que tenemos viene de la mano de Dios. Criar ovejas para Abel era algo que dependía absolutamente de Dios, porque solamente Dios puede darle vida a una oveja. Solamente Dios podía proveer lluvia para que haya pasto. Solamente Dios podía sanar de parásitos y de enfermedades a ese rebaño. Solamente Dios podía proveer esos ríos cristalinos de aguas tranquilas donde las ovejas iban a brevar. Me imagino que Abel, sentado en algún momento, en algún valle, en algún cerro, viendo a su rebaño alimentándose de pastos verdes, bebiendo agua fresca, de haber analizado, esto no lo puede dar la tierra, porque allá atrás hay cardos y espinas, atrás de mí hay una tierra bajo maldición. Mis rebaños no podrían estar comiendo ni bebiendo el agua que beben si no fuera por el favor de Dios. En cambio, mi hermano Caín tiene que sudar allá en la finca que tiene. Mi hermano Caín tiene que levantarse de madrugada y acostarse de noche para poder arrancarle a la tierra un poco de sustento, pero no quiere entender. Él no quiere seguir mi ejemplo, por ejemplo. Él no quiere seguir mi inspiración. Él prefiere tener su casa, su terreno, su finca, su negocio, esperando que eso le rinda el sustento que le espera. Realmente, estoy pensando como Abel, realmente mi hermano está fallando. Le está costando ver que Dios puede darle todo esto que Abel tenía frente a sus ojos. Pastos verdes, ríos de agua cristalina, ovejas robustas, lana, todo lo necesario. Pero él entendió, esto solamente Dios puede darlo. De manera que cuando Dios les dice, Caín, tráeme una ofrenda, Abel, tráeme una ofrenda, Abel no podía llevarle nada de la tierra, sencillamente porque no dependía de la tierra. Entonces, mis queridos, ¿qué ofrenda le presenta usted a Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde está enterrado su corazón? ¿En la tierra? ¿En las costumbres del mundo? ¿Usted está esperando que el mundo le dé lo que es incapaz de darle? ¿Usted está esperando que la sociedad, que el gobierno, que las instituciones le lleven la comida cuando ellos no pueden hacerlo y si mucho le llevarán una bolsita para 2 o 3 días y quede los otros 27 días del mes? Pero en medio de todo este caos, estoy seguro que hay gente en mi congregación que bendigo enormemente, que no esperan nada de la tierra. Vivimos en la tierra, pero no somos de la tierra. Jesús lo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y cómo cuesta entender esos conceptos de Jesús. Pero benditos aquellos de mi congregación, bendita mi esposa que me ha enseñado que la tierra no tiene nada que darme. Tengo que caminar, tengo que trabajar, tengo que inspirar la vida de otros, pero para que salgan de ese ambiente, de ese sistema que los asfixia, que los ahoga. Ahora también podemos entender por qué trabajan 30 días y el 1 de cada mes ya no tienen lo que supuestamente debieran tener para su sustento, porque todo se deshizo. Porque lo que la tierra produce, mis queridos, es efímero. Caín decidió ser un hombre de la tierra. Caín decidió sembrar su casa, su corazón, su vida, algo que Caín desde el principio trató de evitar a toda costa, escogiendo la vida nómada, escogió ser un sedentario, quedarse en la tierra. Y lo peor es que vivió cuántos años y que nadie pudo ni siquiera matarlo cuando él deseaba morir. Por eso es que mucha gente, aún en el mundo, maldice su vida, maldice su existencia, como me quisiera morir.
porque tengo que trabajar. Por eso incluso los días de la semana para él hay días que están bajo maldición. Es que el lunes ni las gallinas ponen, es un día duro, difícil. Quisieran que siempre fuera domingo, pero ¿cómo va a ser eso si dependen de la tierra? En cambio, para nosotros, los que por gracia y misericordia hemos conocido este misterio de vivir pensando en el cielo, pensando en Jesús, pensando en las bienaventuranzas que Jesús nos da, podemos caminar en esta tierra que está bajo maldición, llena de cardos, espinas, virus, bacterias, COVID y un montón de cosas que para nosotros hay una esperanza. Nosotros dependemos, como Abel, de lo que tenía delante de él. De manera que cuando Dios nos pide una ofrenda, para nosotros es placentero llevarle de lo mejor, llevarle un buen diezmo, una buena ofrenda, reconocer que por su gracia y su misericordia tenemos lo que tenemos. ¿Qué le parece? ¿Cuál de los dos es usted? ¿Todavía está esperando que su empresa, que su trabajo le rinda los réditos que usted espera? Lo puede lograr a base de puro sudor. Por eso que siempre vemos que los ricos de este mundo, cuando ya alcanzan su edad de retiro, todo el dinero que ganaron, que acumularon, que ahorraron, va a servir para hospital, para inyecciones, para un respirador. Tristemente. Pero aquellos que esperan en Jehová, dice la palabra, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se agotarán, porque somos nómadas en este mundo en donde nuestra verdadera ciudad está en el cielo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por desafiarme a seguir buscando esta palabra, que los aliente, que no desmayen, que sigan creyendo, que como Abel puedan ver hacia adelante toda la esperanza, todo lo fresco, lo delicioso que Dios tiene para nosotros, que aún en medio de esa tierra bajo maldición, nosotros tenemos bendición. Muchas gracias por sus oraciones, por su respaldo, por su apoyo. Los bendigo y nos vemos en la próxima reunión virtual. Buenas noches. Hasta luego.